Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre los filtros activos y filtros pasivos. Los filtros pasivos de primer orden. Estos filtros son aquellos tipos de filtros formados por combinaciones serie o paralelo de elementos, resistencia, inductor o capacitor. En este video vamos a hablar sobre los filtros pasabajos, pasabanda, pasaltos y eliminabanda o también rechazabanda. Como primer filtro tenemos el filtro pasabajo. Este filtro nos dice que son aquellos que introducen muy poca atenuación a las frecuencias que son menores que la frecuencia de corte. Las frecuencias que son mayores que la de corte son atenuadas fuertemente. Tenemos nuestro esquema de nuestro filtro pasabajo, que es resistencia, capacitor, nuestra entrada y nuestra salida. Asimismo vamos a tener los cálculos para nuestro filtro pasabajo. Tenemos nuestra frecuencia de corte que es 219.22 Hz con una resistencia de 3.3 kΩ y un capacitor de 0.22 microfaradios. Tenemos que nuestra ganancia de corte es 0.77. Eso significa que nuestra frecuencia de corte toma el 70% del valor de nuestra señal. Muy bien, ahora vamos a analizar nuestro filtro pasabajo en nuestro simulador. Como podemos observar, ya tenemos simulado nuestro filtro. Tenemos nuestra resistencia y nuestro capacitor. Tenemos nuestra entrada de voltaje de corriente alterna en 1 voltio. Y podemos observar que ya tenemos nuestra gráfica con una frecuencia que vamos a analizar, que nos pedía que era 219.22. Vamos a buscar los 219 aproximadamente y podemos observar que la frecuencia de 219 tenemos que es un 70% de nuestra señal y tenemos también en nuestro eje Y que es 3.01 dB. Asimismo vamos a seguir con nuestro filtro pasalto. Estos filtros son este tipo de filtro atenúa levemente las frecuencias que son mayores que la frecuencia de corte e introducen mucha atenuación a las que son menores de dicha frecuencia. Asimismo, para poder realizar nuestro filtro pasalto, solo cambiamos de posición el capacitor por la resistencia y nuestra resistencia por el capacitor. Asimismo, tenemos nuestros cálculos con los mismos datos anteriores. Tenemos que igualmente nuestra frecuencia de corte va a ser 219 Hz. Asimismo, vamos a verificar nuestro filtro en nuestro simulador. Como podemos observar, ya tenemos nuestro filtro ya armado, nuestra estructura, y vamos a dar a correr nuestro programa y vamos a observar cómo es nuestra gráfica. Como podemos observar, ya tenemos nuestra gráfica en pantalla y vamos a colocarlo que nos tiene que dar los 219 Hz de frecuencia. Y como podemos observar que también es nuestro 70% de nuestra señal. Y también tenemos que es 3.25 dB. Asimismo, vamos a continuar con nuestro filtro pasabanda. Nuestro filtro pasabanda dice que en este filtro existen dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Este filtro solo atenúa grandemente las señales cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior o aquellas de frecuencia superior a la frecuencia de corte superior. Por lo tanto, solo permiten el paso de un rango o banda de frecuencias sin atenuar. Tenemos en nuestra estructura, como decir, nuestro filtro pasabanda sería una unión de los dos filtros anteriores, el cual sería nuestro filtro pasabajo y nuestro filtro pasalto. Por lo tanto, tenemos en nuestra estructura un capacitor, una resistencia 1.
y una resistencia 2 y un capacitor 2. Asimismo, como ganancia de corte tenemos 0.70. Esto significa que nuestra frecuencia de corte sería el 70% de nuestro valor de la señal. Con los mismos datos dados anteriormente, vamos a calcular nuestra frecuencia de corte 1, que sería 219 Hz, y otros datos de resistencia 2, que es 500 ohmios, y capacitor 2, que es 0.35 microfaradios. Con estos datos vamos a calcular nuestra frecuencia de corte 2, que nos da como resultado 909.45 Hz. Asimismo, vamos a verificar nuestro valor de frecuencia en nuestro simulador. Como podemos observar, ya tenemos armado nuestro filtro. Damos a correr nuestro programa y vamos a analizar el cual tenemos que verificar nuestra frecuencia, ¿verdad? Tenemos aquí como 219 Hz de frecuencia 1 y los de frecuencia 2 tenemos 909 de frecuencia 2. Vamos a verificar. Tenemos que sí nos da los 909 de frecuencia 2, el cual cumple que tiene que ser el 70% de ganancia de nuestra señal. Asimismo, también tenemos nuestro filtro elimina banda. Este filtro elimina banda es en su salida todas las señales que tenga una frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra de corte superior. Por lo tanto, estos filtros eliminan una banda completa de frecuencias de las introducidas en su entrada. Vamos a realizar nuestros cálculos. Asimismo, la ganancia tiene que ser el 70% de nuestra señal. Los datos: la resistencia 1, 10 kiloohmios. Capacitor 1, 5.3 nanofaradios. Resistencia 2, 1 kiloohmio. Y capacitor 2, 530 nanofaradios. Como frecuencia de corte 1, tenemos que nos sale 3002 Hz. Y nuestra frecuencia de corte 2 tenemos que es 300.2 Hz. Vamos a verificar que tenemos ya nuestros 300 Hz aproximadamente. Como podemos observar, tenemos aproximadamente 300 Hz desde nuestra frecuencia 1. Entonces vamos a verificar nuestro otro valor, que sería los 3000 Hz aproximadamente. Como podemos observar, ya tenemos aproximadamente nuestro valor de frecuencia 2, que sería los 3000 Hz. Y asimismo podemos observar que sí cumple que la ganancia es el 70% de nuestra señal. Con esto acabamos nuestros filtros pasivos. Ahora vamos a continuar por nuestros filtros activos. Tenemos como filtros activos filtro pasa bajo, filtro pasa alto, filtro pasa banda y filtro elimina banda. Nuestros filtros activos dice que son aquellos que emplean dispositivos activos, como por ejemplo transistores o amplificadores operacionales, junto con los elementos resistencia, inductor o capacitor. Como filtro pasa bajo de primer orden, tenemos que este tipo de filtro deja pasar todas las frecuencias desde 0 a la frecuencia de corte y bloquea las frecuencias que están sobre a las frecuencias que se ubican entre 0 hasta la frecuencia de corte, que se lo denomina banda pasante, mientras las frecuencias que están encima de la frecuencia de corte se lo denomina banda eliminada. Las zonas de la banda pasante y la banda eliminada se le llaman banda de transición. Como podemos observar, nuestro comportamiento de nuestro filtro pasa bajo tenemos en la primera imagen, y nuestra estructura de nuestro filtro pasa bajo, que tenemos resistencia, capacitor y nuestro amplificador operacional. Realizando los cálculos con nuestros datos de resistencia 3.3 kiloohms, capacitor 0.22 microfaradios, calculamos nuestra frecuencia de corte y nos da que es 219.22 Hz. Asimismo, vamos a corroborar nuestros valores en nuestro simulador. Como podemos observar, ya tenemos
realizado nuestro circuito en nuestro simulador Proteus. Asimismo, vamos a dar a correr y vamos a analizar nuestra frecuencia en nuestra gráfica. Nos dice que nos tiene que dar 219 Hz de frecuencia. Como podemos observar, no es tan preciso, pero tenemos los 218 que se aproxima bastante a los valores calculados. Y asimismo observamos que sí cumple, que es el 70% de nuestra señal. Asimismo, vamos a pasar a nuestro filtro pasa alto de primer orden. Este tipo de filtro tiene una banda pasante ubicada entre la frecuencia de corte y el infinito. Su banda de rechazo se ubica por el debajo de la frecuencia de corte hasta el 0. Las ecuaciones de filtro se definen por la ganancia del sistema, donde siempre hay involucrado un número complejo, debido a él o los condensadores que hay en el circuito del filtro. La siguiente figura nos muestra el comportamiento de un filtro pasa alto. En la primera imagen es nuestro comportamiento de nuestro filtro pasa alto. Y en la segunda imagen tenemos nuestra estructura de nuestro filtro pasa alto, el cual es resistencia 1 y resistencia 2, capacitor 1 y también tenemos nuestro amplificador operacional. Asimismo, vamos a realizar nuestros cálculos. Con los mismos datos anteriores, calculamos nuestra frecuencia de corte, el cual nos da los 219.22 Hz. Como ya tenemos simulado, vamos a corroborar nuestros valores en nuestro simulador. Como podemos observar, tenemos ya simulado nuestro circuito con los valores anteriormente dados. Asimismo, lo damos a correr a nuestro programa y vamos a verificar nuestra frecuencia de corte. Como podemos observar, obviamente no es tan perfecto, pero tenemos que son los 218, que sí se asemeja bastante a los valores ya calculados. Y también podemos observar que es el 70% de la señal nuestra. Asimismo, vamos a pasar a los filtros pasabanda de segundo orden ahora. Un filtro pasabanda activo de segundo orden, RC, como su nombre lo dice, solo permite el paso de una banda, las frecuencias y atenúa todas las demás. Está compuesto por 5 elementos, 2 resistores, 2 condensadores y un amplificador operacional. Se conoce como activo porque cuenta con un amplificador operacional, el cual es el elemento activo. Y es de segundo orden porque contiene 2 elementos reactivos, o sea, 2 condensadores. Tenemos nuestro comportamiento de nuestro filtro pasabanda y nuestra estructura. Como ya anteriormente dije, 2 resistencias, 2 capacitores y nuestro amplificador operacional. Realizando los cálculos, tenemos frecuencia de corte baja, frecuencia de corte alta y nuestra ganancia de corte. Frecuencia de corte 1 tenemos ya calculado, el cual nos da 159.15 Hz. Y la frecuencia de corte 2 tenemos ya calculado, que nos da 318.30 Hz. Pero esta vez ya es con otros valores. Los valores de nuestra frecuencia de corte 1 tenemos resistencia 1, 10 kiloohmios, capacitor 1, 0.1 microfaradios. Calculando nuestra frecuencia de corte nos da 159.15 Hz. Datos de nuestra segunda frecuencia de corte, 5 kiloohmios y nuestro capacitor 0.1 microfaradios. Asimismo, nuestra frecuencia 2 nos da 318.30 Hz. Una vez ya dicho esto, vamos a corroborar nuestros valores en nuestro simulador de nuestro filtro pasabanda. Como podemos observar, tenemos ya simulado nuestro circuito. Asimismo, vamos a darlo a correr a nuestro circuito y vamos a analizar nuestros valores de frecuencia. Como podemos observar, tenemos ya nuestro circuito y podemos observar que nuestra frecuencia 1 era 159.15 Hz.
Vamos a verificar este valor. 159. Como podemos observar, tenemos 157, el cual cumple nuestro 70% de nuestra señal. Y nuestra segunda frecuencia, que es 318 Hz. Asimismo vamos a verificar, el cual podemos observar que 319, el cual se asemeja bastante a los valores calculados. Y asimismo cumple que es nuestro 70% de nuestra señal. También tenemos nuestro filtro rechaza banda de segundo orden. Este tipo de filtro posee dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Para este tipo de filtro hay dos bandas pasantes. Estas se encuentran desde 0 a la frecuencia de corte inferior y la otra desde la frecuencia de corte superior hasta el infinito. Tenemos nuestro comportamiento en nuestra gráfica 1 y nuestro esquema en nuestra gráfica 2. Realizando nuestros cálculos, tenemos como frecuencia central 20 kHz, frecuencia de corte 1 6.66 kiloohmios, frecuencia de corte 2 es 60 kHz. Asimismo, realizando los cálculos de nuestras resistencias y ya corroborando para poder realizar nuestra simulación. Tenemos ya simulado nuestro filtro rechaza banda. Vamos a darle a correr a nuestro programa y vamos a observar y analizar nuestros valores de frecuencias ya calculados. Nos dice que nuestra frecuencia 1 es 6.6 kHz. Como podemos observar, tenemos 6.6 kHz. Y nuestra frecuencia de corte 2 nos dice que es 60 kHz. Vamos a observar. Como podemos ver que se asemeja bastante a los valores calculados, ya tenemos que es 60 kHz. También se asemeja muchísimo a los valores ya calculados. Esto ha sido todo, compañeros, por el video de hoy.